Unos estudios ante la enfermedad más letal que hay sobre la Tierra. Y aunque Miami no tiene vuelos directos con los países donde está la epidemia, tiene vuelos directos con un país que apenas a 90 millas está jugando con fuego. Bienvenidos al Espejo. Otro enviado de la ONU a África se acaba de contagiar con ébola. La enfermedad ha sido considerada la más mortífera de cuantas hay ahora mismo en el planeta. En algunos casos llega a tener un 90% de mortalidad. Se ha visto que las misiones que acuden a los centros neurálgicos no están exentas de ser contagiadas. La misión que Cuba ha enviado es numerosa y no queda claro cuánta disciplina tengan para cumplir estrictamente los protocolos. Eso es algo que no se discute en la prensa de la isla. Protocolos que, por ejemplo, la doctora española Teresa Romero rompió sin, al parecer, reportarlo debidamente. Para Miami, el alto número de personal cubano en la zona cero de infección en África podría ser motivo de preocupación legítima debido al permanente flujo de viajeros entre la isla y el sur de la Florida. Numerosos estudios insisten en que en la década del 80 el SIDA entró a Cuba a bordo de los miles de soldados que participaron en guerras africanas como las de Angola y Etiopía. La versión oficial del régimen sigue siendo que el SIDA entró a Cuba con un viajero proveniente de Nueva York. El problema es que Cuba tiene un preocupante historial de ocultar total o parcialmente brotes epidémicos como el dengue o el cólera. Muy bien, bienvenidos al Espejo. Tenemos aquí hoy a dos doctores que conocen el tema. El doctor Joel Ortega, médico cubano, médico general, que conoce muy bien el sistema de salud en Cuba. Bienvenido al programa. Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias por estar acá. Y tenemos al doctor Carlos Torres Vera, que es experto en enfermedades infecciosas y venezolano. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Doctor, esta afirmación, que yo la dije, pero la he sacado de los periódicos y de los que han estado tocando el tema, el virus ébola, la enfermedad más letal sobre la Tierra, ¿le parece un titular periodístico o que se acerca a la verdad? Bueno, en términos de la mortalidad que produce a una persona infectarse con este virus, sí es un virus bastante letal. El problema siempre con los titulares es implica que simplifican la cosa, ¿no? Sí, y se implica más allá de lo que pasa cuando uno se infecta. Muchas veces cuando la gente, una cosa es que tú digas que es muy letal, que puede matar un alto número. Aquí dicen no solo que es muy letal, aquí dice que es el más letal. Es más letal. ¿Usted conoce alguno más letal que este? Mira, probablemente dentro de los virus de alta mortalidad, de los que existen actualmente, ¿no? Es tremendo, porque, por ejemplo, el virus del SIDA, bueno, ya está casi controlado, pero cuando era bien letal, un largo periodo. Esto dura 2, 3, 4 semanas, sí, un mes. Son enfermedades terrible, distintas, ¿no? Sí, pero son enfermedades también bastante diferentes, ¿no? en muchos aspectos. Lo único con respecto al título, siempre que sí, es muy letal, es bastante letal. Eso no implica que es quizás algo de lo que está pasando ahorita que no sea controlable. Y en ese sentido, cuando lo comparas, por ejemplo, con el SIDA, es mucho más fácil de controlar que el HIV. ¿Así por qué? Porque el HIV, para empezar, es una enfermedad que tú lo adquieres y no desarrollas síntomas de esa enfermedad durante muchísimo tiempo. Lo cual quiere decir que tú puedes transmitir a una persona que adquirió la enfermedad sin saberlo, puede transmitir esa enfermedad a una gran cantidad de gente durante un periodo larguísimo sin saber de eso. En este caso no pasa eso. En este caso, en mi opinión, lo que nosotros estamos viendo en términos de la epidemia en África tiene que ver con factores económicos, factores culturales, factores del sistema de salud y de poder implementar las medidas básicas de control de infecciones y de las medidas básicas de salud pública. Y la demostración que para ello quizás la tienes con el caso de Guinea. En Guinea de Nigeria. En Nigeria entraron varios casos a partir de este médico que viajó. Se desarrollaron alrededor de unos 100 casos
es un país que no tiene una estructura sanitaria comparada con la de los Estados Unidos, pero tiene una estructura sanitaria un poquito mejor que la de los otros 3 países, y lograron de manera agresiva, junto con la ayuda internacional, etcétera, hacer todo el seguimiento de contacto, aislamientos de contacto de pacientes infectados y cuarentena de pacientes que habían contactado a estos pacientes infectados, y lograron parar la epidemia. No quiere decir que no puedan tener otra entrada de casos. Entonces, eso te diga que hay medidas de salud pública que son efectivas. El problema es si las podemos aplicar. ¿Cómo no? Antes de pasar con el tema de Cuba, y tenemos algunas imágenes, yo quería dar unos datos curiosos. Primero, que se llama Ébola por el nombre del río Ébola, ¿no? Que está ahí en la República Democrática del Congo, que es el antiguo Zaire, en definitiva. Y también hay una relación con los primates, ¿no? Dice que es una enfermedad que ha matado gran cantidad de primates, entre ellos 5.000 gorilas que han muerto. También hay un murciélago, el murciélago de la fruta, que es sospechoso de alguna manera. Pero bueno, lo que habíamos puesto en el encabezamiento: Cuba ha enviado un gran contingente hacia la zona de mayor contagio. Tenemos un reportaje para ilustrarlo y después vamos a discutir si esto nos afecta o no. Un avión trae a Sierra Leona lo que más se necesita para combatir el ébola: médicos y enfermeros. El contingente de profesionales cubanos llegó a Freetown. Son 63 médicos y 102 enfermeros con más de 15 años de experiencia. En su mayoría ya han cumplido una misión médica fuera de Cuba, sobre todo en África. Tenemos personas altamente calificadas, así que decidimos ayudar. Creemos que esto es muy importante porque lo que ocurre aquí repercute en todo el mundo. Así que la batalla es aquí. Hemos pedido al pueblo unirse en esta lucha. Muy bien, ahí estamos. Esto es un reportaje de la agencia EFE. Doctor, por supuesto que la ayuda humanitaria siempre es válida, ¿no? Claro. Pero algunos están preocupados porque en caso de que alguno de estos médicos, y se ha visto 200 médicos, 200 empleados de la salud, no médicos, han estado contagiados o se han contagiado. Es probablemente uno de los casos donde yo he visto que más trabajadores de la salud están expuestos. ¿Qué le parece a usted? Claro. De hecho, como explicaba el colega, el virus del ébola, la transmisión principalmente es de contacto a contacto, es decir, del paciente enfermo con las personas, tanto de la salud como personas de la población. Por eso se necesitan estas medidas que explicaba él. Ahora, yo no voy a poner en tela de juicio si este contingente está verdaderamente preparado científicamente o si el régimen de Cuba se gastó lo necesario para darle las medidas necesarias, desde guantes, máscaras, las batas estas que se necesitan. Pero lo penoso de esto es que muchas organizaciones como la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, ven esto como algo altruista. Y no acaban de comprender que como usted lo explicaba en estos días, este contingente de médicos no es más que una trata de personas en el siglo XXI. Son esclavos mandados allí donde un sistema de salud corroído, destruido totalmente dentro de Cuba, son capaces de mandar al África, a donde de verdad hay una condición de salud, donde todas las potencias mundiales están con el foco rojo puesto allí, donde tienen tanto los Estados Unidos como Europa, como los países desarrollados del mundo, tienen sus ojos puestos allí, están mandando sus especialistas, hasta ejércitos se están mandando ahí para controlar esa infección, y Cuba está mandando a estas personas, dejando el pueblo desposeído de la salud. Ahora, con las condiciones de salud que hay dentro de la isla, ¿qué pasaría si algún personal de estos regresa a Cuba contagiado? ¿Cómo se va a controlar un virus que, si bien enseguida aparecen los síntomas y se puede hacer un diagnóstico, pero cómo se puede controlar en un país donde los hospitales, la atención sanitaria... Por ejemplo, ¿usted cree un enfermo en Guanabacoa
¿Lo van a llevar al CIMEX, que es el mismo hospital donde van los dirigentes con peligro de contagio? Para nada. ¿No? Para nada, claro que no. Tratarán de buscar la forma de que el virus no se propague tanto, pero ¿dónde están las condiciones? Cuba ha creado una gran cantidad de médicos para hacer lo que está haciendo ahora. Mandarlos al África, a Venezuela, al Ecuador, pero las condiciones, el sistema de salud como tal no funciona. Podría parecer, visto desde afuera, que uno está queriendo criticar incluso al gobierno cubano cuando hace algo bueno, cuando tiene un gesto altruista, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Pero la verdad es que estábamos escuchando las declaraciones de los médicos españoles y se quejan de cosas que parecen simples pero que no lo son. Por ejemplo, uno decía que este traje le quedaba corta la manga, ¿no? Entonces, la bata especial. La bata especial. Entre el traje, entre la manga y el guante había un espacio de contacto, ¿no? Esta doctora española se pasó sin querer el guante, rompió el protocolo. Yo que conozco a mis compatriotas, la disciplina no es necesariamente nuestra característica más, ¿no? Y, qué bobería, quítate esto, no va a pasar nada, etcétera, etcétera. Y luego, el gobierno cubano tiene un historial de ocultar enfermedades y todo esto. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a agregarle un elemento también periodístico, a ver, de alguna manera, que es el de que pueda ser utilizado por terroristas. Si esto es real o pertenece al mundo de la ficción, tenemos un especialista en terrorismo que va a hablar con nosotros aquí, se va a unir a la mesa. Ya volvemos. Este programa es presentado por Saudis Toyota y Sedano.